Buenas noches con todos. Bien, vamos a iniciar tomando la asistencia. Buenas noches. A ver, por favor, atención a la asistencia. Luis Enrique Acosta. Luis Enrique Acosta. Jefferson Alfonso Torres. Jefferson Alfonso Torres. ¿No está? Piero Alba. Piero Alba Ponce. Sergio Aparco. Sergio Aparco. Elvis Aranda. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Jennifer Araníbar. Jennifer Araníbar. No se encuentra. Sí se encuentra presente, profesor. Lo que sucede es que escribió en el chat. Solo es eso. Ok. Deiser Arista. Deiser Arista. ¿Dónde está? Justin Ayala. Presente, profesor. Ok. Lourdes Isabel Valdeón. Presente, profesor. Ok. Luis Enrique Acosta. Ok, ya te vi. Acosta. Yasmín Angie Barja. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Kevin Berrú Pacaya. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Walter Bravo Jara. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Glenny Yanina Calcín. Presente, ingeniero. Ok. Víctor Hugo Changañaki. Víctor Hugo Changañaki. No se encuentra. Michael José Delgado. Buenas noches, profesor. Presente. Ok. Renzo Alexander Dios. Nina Paita. Renzo Alexander. Blanca Berenice Doroteo. Blanca Berenice Doroteo. Kevin Eduardo Espinosa. Yair Antonio Galindo. Presente, ingeniero. Ok. Alejandra García Altamirano. Alejandra García Altamirano. Hola, le vuelvo a llamar un ratito. Un ratito, ¿ya? Espinosa, presente, profesor. Ya, ok, Espinosa. Alejandra García Altamirano no está. Yamil Giuseppe Guamaní.
Yamil Giuseppe Guavaní. Ok, ya te vi. Ya te vi, Yamil. Jesús Alexander Julca Poma. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Joseph Mondragón Vizcarra. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bruno Montoya Granda. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. George Moreno Valverde. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Dalin Saulo Campo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. César Arián Ormeño. Yanina Beatriz Osorio. Yanina Beatriz Osorio. ¿Dónde está? Kelvin Parado Pareja. Presente, ingeniero. Ok. Hugo Fernando Peixoto. Buenas noches, presente ingeniero. Ok. Disculpe, mi compañero Parco ha estado con usted, ha llamado a la lista, sino es que está teniendo problemas con su audio y hasta ahora no logra escuchar lo que usted está hablando. No sé si pudiera considerarlo. Kelvin Parado. A Parco, a Parco. Ah, Parco. Sí, por favor. Ya. Gracias. Ok. César Giovanni Quispe de la Cruz. César Giovanni Quispe de la Cruz. ¿Dónde está? Gabriel Omar Ramírez Morote. Gabriel Omar Ramírez Morote. Leonardo Rafael Ríos Peña. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ángela Santiago Asto. Ángela Santiago Asto. Buenas noches, ingeniero. Presente. Ok. Renato Segovia Álvarez. Buenas noches, profesor. Presente. Ok. Lisbeth Sinche de la Cruz. Ok, Lisbeth, ya te vi. Igual Changanaki también. Juan Diego Tafur. Benicio Doroteo López, ya te vi. Piero Francis Alba. Doroteo. Piero Francis Alba, ok. Y Alfonso Torres, a ver, pero todavía no estoy ahí, creo. A ver, ¿dónde está? También Juan Diego Tafur. Juan Diego Tafur. ¿Dónde está? Isabel Tarazona de la Cruz. ¿Dónde está? Jenny del Rosario Trujillo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Luis Isabel, Alexander presente, Vargas. profesor. Sí, correcto. Ah, Isabel Tarazona, ok. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Contigo, ¿quién es? Perdón. Luis Alexander. Vargas, profesor. Sí, presente. Vargas, ok. Ok, Vargas. Isamar Velázquez. Ingeniero presente, Trujillo. Presente, ingeniero. Ok. Buenas noches. Buenas noches.
Ok, Samar. Juliana Villarreal León. Ingeniero. Ok. Piero Segarra. Piero Segarra. ¿No está? Fernando José Celada. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Camila Senosaín. Ok. A ver, vamos a ver un momento acá. Grabamos. Ok. Un momento. Un momento, estoy grabando. Ya, entonces vamos a continuar. Un momento, vamos a... Bien. Bueno, entonces como aquí el delegado es... Te pasé un correo, delegado, ¿no? ¿Lo viste? Sí, profesor. Kenner, ¿no? Sí, soy yo. Te pasé un correo donde ahí está mi teléfono para ponernos en contacto. Si mañana hasta el mediodía no he ¿No has subido los descargado PPTs de las clases? las clases, tú les divulgas a tus compañeros. Ok, ¿Ya? ok. Voy a buscar ese correo porque no me ha llegado ninguno de ustedes. Así, y el otro delegado que también he escrito, sí me confirmó que tiene el correo, ¿no? El de las No lo tengo. 5-8. Si no me avisa, Lo buscaré mientras tanto. ya, ok. Bueno, continuamos. Entonces nosotros, la clase anterior, a ver, me hacen recordar, habíamos avanzado el CBR, hasta donde me recuerdo, habíamos visto los equipos, las prensas, además todos los dispositivos complementarios como el pistón, los moldes, 3 moldes que usa el CBR desmontables, disco espaciador, pistones metálicos, las sobrecargas, y en fin, los dispositivos complementarios, ozono, balanzas, accesorios, medidores de expansión. Y habíamos entrado al procedimiento del CBR, procedimiento que lo habíamos visto con detalle en un video, ¿no? Y el cual, digamos, los detalles de ese video están acá plasmados, que esto lo van a tener en el aula virtual. Luego, el video, recuerdo, terminaba con los técnicos que estaban haciendo las lecturas que estaban encontrando de cargas versus penetraciones, ¿no? Se acordarán, uno era el que leía y cantaba y el otro era el que anotaba. Entonces nos quedamos en ese estatus
y luego pasamos a los cálculos y gráficos. Algo recuerdo que iniciamos los cálculos pensando en estas gráficas y luego llegamos a iniciar y ver el Excel, ¿no es cierto? Este Excel, sí, adelante. Sí, ingeniero, nos compartió el Excel y analizamos algunos datos, ¿no? Del Proctor o sea, del laboratorio, ¿no? Y algunas comparaciones del por qué el CBR le ponen una tarjeta roja, ¿no? Respecto a la norma AASHTO, y empezamos a hablar, Ok. conversar respecto a eso. Ya, pero sí llegamos a desarrollar todo el CBR entonces. O sea, llegamos hasta acá. ¿O no? No, hasta antes de esas gráficas, hasta en el cuadrito de los datos, ¿no? En comparación de cantidades. El 576.5 con el 70.5, ahí justo nos quedamos. Ya, ok. Entonces, bueno, para los que no se acuerdan, el derrotero para llegar al CBR era primero hacer la granulometría, que nos servía para verificar si el material estaba dentro de un cierto uso granulométrico y nos permitía saber cómo nos íbamos a manejar con el Proctor, si definíamos con el método A, B o C. Y luego entrábamos a ya al propio CBR, ¿no? Donde teníamos 3 moldes. En este caso aquí, por ejemplo, este es el molde número 3, este es el molde número 4 y este es el molde número 5. Y que en cada molde se colocaban 5 capas compactadas, ¿no? Y ahora la novedad era que en cada molde eran energías distintas, a comparación del Proctor, en la cual la energía siempre era la misma, ¿no? Para todos los moldes era del Proctor modificado. Aquí son con 3 energías distintas, ¿no? 56 golpes por capa, 25 golpes por capa y 12 golpes por capa. Además de eso, en el CBR ya se trabaja en todos los moldes con la humedad óptima. Humedad que viene del Proctor, ¿no? Y la idea era en cada molde llegar a la densidad húmeda, ¿no? Basado primero, como cada molde va compactado por capas, empezamos el molde con el suelo, después antes el molde solo y luego calibramos el volumen del molde. Entonces de esa manera teníamos peso sobre volumen, por lo tanto teníamos la densidad húmeda. Y además se hacía una rutina accesoria para hallar la humedad que tenía el material. Y en función de eso, afectábamos la densidad húmeda por la humedad del material y obteníamos la densidad seca. La densidad seca para 56 golpes por capa, la densidad seca para 25 golpes por capa y la densidad seca para 12 golpes por capa. Y hasta ahí nos quedábamos con esa primera rutina, donde teníamos cada una, 3 densidades, cada una asociada a la energía que la generaba, ¿no? Luego, en esta tercera rutina, en este tercer parte del formato, encontrábamos ya el desarrollo de las cargas versus penetraciones, ¿no? Entonces habíamos dicho que para el CBR siempre los datos van a ser las penetraciones, ¿no? Entonces, estas penetraciones ya son los datos. Entonces, de lo que se trata en el ensayo es de hallar las cargas que suscitan, que generan esas penetraciones. Así pues, era posible, como se comentó, construir gráficas en las cuales teníamos cargas versus penetraciones, ¿no? Y podíamos tener ploteada una serie de puntos y que luego lanzábamos una correlación matemática para identificar las tendencias de comportamiento. Ahora, el
el CBR, nosotros lo medíamos a 0.1 pulgadas de penetración y a 0.2 pulgadas de penetración. Dos formas. ¿Cuál es la forma más expeditiva y más común y la que indica la norma? A 0.1 pulgadas de penetración, tanto para estudios como para lo que es el control de calidad, el control de la operación. Entonces, y habíamos revisado esta planilla indicando lo siguiente: ¿dónde es que intervenía ese material de California? Ese material estándar de California, nosotros decíamos que teníamos un molde, ¿no? Teníamos el material, las sobrecargas, acá el material compactado por capas, y luego el pistón, digamos este es el pistón, voy a poner mejor, tratando de penetrar entonces de lo que se trataba era que en el material de California, ese material estándar, este valor 70.5, que corresponde a 2.54 milímetros, o lo que es lo mismo, 0.1 pulgadas de penetración. Entonces, 770.5 kilos por centímetro cuadrado. O sea, para una penetración de 0.1 pulgadas, ¿no? Que sería esta penetración, para esa penetración de 0.1 pulgadas, bastaron la aplicación de 70.5 kilos por centímetro cuadrado. Dado que hay que compararse contra el material de California, que como ya hemos dicho corresponde a esta carga estándar, entonces declaramos 70.5, habíamos dicho que lo declaramos el 100%. Y luego el material que hemos traído de Ayacucho, que ha registrado 653 kilos, 653 kilos, ¿qué CBR proporcionarán? Siendo que arriba es 70.5 kilos por centímetro cuadrado, ¿cómo salvamos esa inconsistencia? 653 lo dividimos entre el área del pistón, 19.32, que es estándar. De esa forma, entonces, al hacer la operación, vamos a obtener que X vale más o menos 47%. Sin embargo, el valor que acá se ha colocado no es 47, sino 42%. Entonces, hay algo más. Hay algo más que no estamos tomando en cuenta. Y ese algo más que no estamos tomando en cuenta es justamente la corrección que es necesario hacer en los CBR, sobre todo en materiales granulares. Un CBR tiene dos correcciones: corrección estadística y corrección física. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá los puntos,
y la línea de tendencia está así, por ejemplo, y yo tomar acá a 0.1 pulgadas, la línea de tendencia no es una línea que une los puntos, no es eso. La línea de tendencia es la que representa mejor a todos los puntos. Por lo tanto, si yo tomara como medidor a 0.1 pulgadas, aquí, ¿cuál debería tomar? ¿La línea verde o la línea negra? ¿La línea verde? La línea verde, ¿no? Porque la línea verde es la que está marcando, la que está representando de mejor manera la tendencia de todos. Pero si me equivocara y tomara la línea negra, entonces me va a salir aquí un valor X, cuando el real valor es este que está aquí en la curva verde, un valor Y. Entonces ahí hay una corrección por estadística. Pero además de eso, había una corrección aún más importante que era la corrección física, ¿no? La corrección física en la cual se había dicho que se tiene el material, se tiene, aquí está el suelo, y cuando empieza el mecanismo, empieza la experiencia acá, entonces antes que empiece, antes que inicie, se suscita esta singularidad. ¿Cuál? Si vemos el gráfico, cargas versus penetraciones, inicia esto de esta forma, ¿no? Con una concavidad y después recién se vuelve convexo. Entonces lo que está marcando ahí es una situación de distorsión del ensayo, y eso debido a qué? A que este material, siendo granular, existen reacomodos de las gravillas, gravas y arenas que se encuentran en el contacto con el pisón o con el pistón. Eso hace con que durante el inicio del ensayo todavía no se ha activado la presión o la carga y ya se está suscitando penetraciones, siendo que la carga no está avanzando casi nada. Entonces ahí hay un error. Esa situación se soluciona con la corrección física. Y la corrección física es tomar la tendencia. Entonces acá tengo la curva, la parte que es convexa, y acá lanzo una tangente. Donde cruza, ese es mi nuevo 0,0. Y ya no este anterior que era 0,0 también, ¿no? Ese desplazamiento, esa corrección, hace con que el valor que nosotros hemos calculado 47 no sea ese, sino que después de haber hecho esas correcciones, para este ejemplo en particular, ahora estos 653 kilos que correspondían a este valor, terminadas las correcciones, ahora pasa a tener el valor de 576.5. Entonces pasa a tener este valor de 576.5. Con lo cual este valor de 47 pasa a tener el valor 42%. Así es como se llega a este 42. Ahora, siendo así, nosotros tenemos acá dos líneas de CBR, ¿no? Tenemos este 42, este 26, 21, 50, 36 y 33. A ver, confírmeme que estos 6 valores, porque así como se acaba de obtener este 42%, de la misma manera sería con 26 y 21.
siempre tomando como referencia 0.1 pulgadas. Y en el caso de este 50, la segunda línea de CBRs, esa correspondería a 0.2 pulgadas. A 0.2 pulgadas. Y la carga patrón es esta otra, ¿no? Naturalmente. ¿Preguntas? Profesor, una consulta. Y en términos más o menos, para esa corrección, ya que son dos, tanto física como estadística, en líneas generales, ¿cuál afecta más a esa corrección, a ese cambio? De, por ejemplo, de 653 a 576.5, ¿cuál es el que le afecta más? ¿El cambio físico? ¿La corrección física o la corrección estadística? Sería un poco difícil decirlo, ¿no? Va a depender de cada caso, pero si podría decir, en frecuencia, la que más afecta es la física, ¿no? Bien. Es la física. Yo creo. Entonces, a ver, así como hemos hallado este 42%, de la misma manera entonces hallaríamos para 26 y para 21, ¿no? Haciendo esta regla de 3 simple y poniendo como valor de penetración 0.1 pulgadas, ¿no? Para el caso de 0.2 haríamos lo mismo, solo que ahora acá 0.2 pulgadas, ¿no es cierto? Y la misma cosa, el valor estándar 105.7 igual lo declaramos 100%, como fue en el otro caso. Y así sale todo. Los tres Ok. primeros de arriba sí salen, profe. ¿Ya? ¿Los 3 segundos no saben cómo hallarlo o sí? Estos que están acá abajo. Sí, un momento. Sí, solamente lo que hemos cambiado es el patrón, ¿no? Ya no es 75, sino 105.7. Eso es todo. El patrón ha cambiado porque es a 0.2 pulgadas de penetración, ¿no? Sí, adelante. Profe, ¿el área del pistón se mantendría? Sí, ese sí, 19.3. Correcto. Ah, ok. Ok, entonces, a ver, habiendo entendido entonces cómo salen estos 6 CBRs, pasaría a la siguiente Los de pestaña. abajo sí salen también, profe. Ya. Entonces pasaría a la tercera pestaña, que la tercera pestaña es esta misma información. Recuerden que la información que tenemos en esta planilla, tenemos acá las densidades secas para los 3 moldes, o sea, para las 3 energías tenemos estas densidades secas, ¿no? Esta densidad seca corresponde a 56 golpes por capa, esta a 25 golpes por capa y esta a 12 golpes por capa. Tenemos esta información arriba y abajo tenemos estos 6 CBRs, ¿no? Este primero, que es a 56 golpes por capa, este a 25 y este a 12. Entonces tenemos en ambas informaciones tenemos un puente común, que son las energías. Toda esa información ahora pasamos a graficarla, ¿no? Que es lo que está aquí abajo. ¿Qué se está graficando acá? Cargas versus penetraciones, ¿no? Y aquí, como ven, en esta primera línea están los CBRs a 0.1 pulgadas. Es decir, los resultados que han salido acá. A 0.1 pulgadas, que CBR obtuve. A 0.1 pulgadas, que CBR obtuve. Y a 0.1 pulgadas, que CBR obtuve. ¿Ok? Terminado eso, hago lo mismo, el mismo ejercicio, pero ahora para 0.2 pulgadas, que lo que he hecho es copiar las etiquetas de la planilla anterior a 0.2 pulgadas. Y tengo también los valores
a 0.2 pulgadas, ¿no? Acá a 0.2 pulgadas, ¿qué valor me da SBR? A 0.2 pulgadas, ¿qué valor me da SBR? Y a 0.2 pulgadas, ¿qué valor me da SBR? Ahora no perdamos la perspectiva, nosotros no estamos queriendo hallar el CBR a cualquier energía, sino estamos queriendo hallar el CBR de qué capa, ¿se acuerdan? Estamos queriendo hallar en esta clase, porque esta clase es clase de terreno de fundación vial, estamos queriendo hallar el CBR de la subrasante, Y en campo, después de haber pasado, después de haber batido y compactado, ¿a qué grado de compactación se entrega la subrasante? ¿95? A 95%, correcto. 95% de la máxima densidad seca es el grado de compactación que se debe como mínimo entregar una subrasante. Muy bien, entonces decíamos con la información que tenemos de la planilla anterior, es posible ahora entonces graficar estos tres puntos, este que está en amarillo, este segundo que está en amarillo y este tercero, ¿no? Lo que se está ahí graficando, ¿qué cosa es? Es el CBR obtenido para la densidad seca, ¿no? ¿Es en qué información está? Está acá, ¿no? El CBR obtenido, ¿no? Para, en este caso, 56 golpes por capa para esta densidad seca, ¿no? Y así es con su correspondiente. Eso hace que tengamos estos tres pares ordenados que les he puesto puntos amarillos, que así formados es posible unirlos y formar la curva de CBRs a 0.1 pulgadas de penetración. Y la curva que está, y la otra curva, ¿no? Serían los CBRs que están a 0.2 pulgadas de penetración. Entonces, de esa manera podemos construir esas dos gráficas de tendencia. Bien, el valor del Proctor modificado 1.93 que está aquí, que es el más alto, ese inmediatamente lo graficamos y lo declaramos un 100%, porque esa es la condición máxima, ¿no? Del Proctor modificado al 100%. Esa densidad la declaramos como 100% de compactación. Como lo que me piden es el CBR de subrasante, y el CBR de la subrasante es leída al 95% de la máxima densidad seca, entonces de la densidad que tengo acá, 1.93, le sacaré el 95% y tengo esta otra, ¿no? 1.83. 1.83 es la que sería el 95% de la máxima densidad seca. Lanzo una horizontal que cruce a ambas curvas y en la primera abajo, que es la curva de 0.1 pulgadas de penetración, y obtengo el valor del CBR. Acá tengo un cuadro con 4 CBRs. ¿Cuál de los 4 es la respuesta? A ver, ¿cuál de los 4 CBRs es la respuesta? El 26.1. Correcto, esa es la respuesta. La respuesta es esta, 26.1%. ¿Por qué? Porque 26.1% está a 0.1 pulgadas de penetración. Nuestra norma, les acabé de decir,
que nos indica que los CBR para diseño y para control de calidad debemos de leerlo a 0.1 pulgadas de penetración. Y por último, la subrasante se entrega al 95% de la máxima densidad seca. Por lo tanto, el CBR debería ser leído al 95% de la máxima densidad seca. Entonces, y acá tenemos la línea 95% de la máxima densidad seca. Bueno, bajamos y encontramos el valor de 26.1. Entonces, 26.1% es la resistencia que aporta el terreno de fundación, o sea, la subrasante, para iniciar nuestro diseño de pavimento. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Ya. Tengamos en cuenta que la práctica calificada es la próxima semana, ¿no? En mi caso, yo suelo tomar un problema y todo lo demás es teoría. Y el problema está cantado, ¿cuál voy a tomar, no? Que es el CBR. Por eso le hago las consultas, porque ya paso la página y por mí ya está aprendido. ¿Alguien no entendió algo? Ok. Y las preguntas de teoría, tal como me preguntó el grupo anterior, que cuál era mi estilo de preguntar la teoría, yo la teoría no hago preguntas de tal manera que las respuestas sean las diapositivas. Ni tampoco las palabras llave, ¿no? O sea, que ponen la palabra clave en el Google y hacen un copy-paste de lo que encuentran, ¿no? Con gráficas, con todo. No. Yo lo que les suelo pedir de la teoría es resúmenes, síntesis. Pero esos resúmenes y síntesis no escrita de forma narrativa, sino utilizando obligatoriamente algunos instrumentos. Por ejemplo, el diagrama de flujo. Por ejemplo, el diagrama de Ishikawa. Por ejemplo, el cuadro sinóptico. Por ejemplo, las tablas de calificación. Por ejemplo, los mapas de procesos. Entonces, yo la teoría se les voy a pedir que le establezcan en alguna de estas herramientas. Entonces, si la teoría que ustedes hacen puede estar muy buena, pero no está dentro de estas herramientas, no tiene ningún valor. Y la herramienta tiene que estar profesionalmente establecida. Si se les pide diagrama de flujo, no es que arbitrariamente van a poner un rombo, un cuadrado, un rectángulo, un paralelogramo, un archivador, un círculo, sino que cada herramienta tiene su porqué, su aplicación. Entonces, parte de la respuesta teórica, más allá que el flujo esté bien hecho, debe ser condicente con el uso de las herramientas. Si le pido un diagrama de Ishikawa, causa-efecto, entonces tiene que estar bien clara cuáles son las causas y cuál es el efecto final que originó, ¿no? Con juicio experto, con una adecuada valoración de los causales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, comprendí los temas, ¿no? El diagrama de flujo, cuadro sinóptico, entre otros. Pero, ¿cómo podría poner, por ejemplo, si todos los apuntes que he ejecutado tras la clase de lo que usted ha dicho, por ejemplo, ¿no? Supongamos que hay una pregunta del tema de comparación del CBR, ¿qué le falta? Entonces, pongo lo que le pone, ¿no? El ashto, lo de la carga dinámica, esas cosas, o sea, las palabras que usted nos ha dicho en clase, ¿no? Las frases importantes. O sea, antes de hacer el diagrama o hacer el cuadro sinóptico, puedo poner como un enunciado, ¿no? Como la síntesis que he hecho de lo que he aprendido y hacer el cuadro, o de frente tengo que hacer el diagrama de flujo. Tendría que ser el cuadro, porque lo único que yo calificaría sería lo que he preguntado, ¿no? Entonces, hacer una síntesis previa es como jugar a dos haces, ¿no? Si no me sale una, me sale la otra.
Y no, la idea es que ustedes pongan lo que se les pide, nada más. Si se les pide un diagrama de flujo, en ese diagrama de flujo tienen que ser suficientemente hábiles y potentes de poder desarrollar un tema en un diagrama de flujo. No tienen que Claro. auxiliarse de una teoría complementaria. Ah, ya. Entonces, ya. Ok, ingeniero. Está bien, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre la PC? Profesor, una pregunta. ¿Ese Excel nos va a compartir? Sí, claro. Yo se le voy a dar el Excel con todo, con las fórmulas, como está acá. Acá, como ven, hay una cuarta pestaña, que esta es la pestaña de corrección, ¿no? Esta, yo sí se la voy a dejar como tarea, pero la tarea es que la entiendan, ¿no? No que la hagan, porque ya está hecha, solamente que la entiendan. Esta corresponde a un momento, corresponde a la corrección estadística, ¿no? Donde ahí se pone o sea, esta ecuación, por ejemplo, esta curva, tiene es posible aferirla a una cierta ecuación. En este caso aquí está aferida a una ecuación polinomial. Lo único que hay que cambiar son las constantes, de tal forma que tenga un mejor afine y mejore su calidad. Y en función de eso, se logra una corrección estadística, ¿no? Como les digo, yo les podría decir que armen ustedes su propia planilla, pero no. La planilla yo se la doy y lo único que les voy a pedir es que la corrección, ni siquiera que la hagan, sino solamente que la entiendan. Y ya, y listo. En la práctica, ustedes lo único que cada uno va a presentar es un PDF. Entonces, yo en los pasos previos como alumno podría de repente escribir algo en Word, de repente podría desarrollar en una planilla Excel algo, de repente podría hacer a mano algo y tomarle una foto, ¿no? En fin, lo que haga, luego todo lo paso a Word y finalmente ese Word lo paso a un PDF. Y lo único que el docente va a ver de mi trabajo es un único archivo donde está solamente mi nombre y apellido y en PDF y nada más. No es que cada alumno va a presentar varios archivos. Un único archivo en PDF donde está vaciado todo lo que ha hecho. ¿Se entiende? Claro, Sí, ingeniero. profesor. Entonces, la parte de cálculo, o sea, como lo tendremos que hacer tipo a mano o como Lo mejor, copy-paste. como le sea a usted, para usted más expeditivo y puedan economizar tiempos, ¿no? Si ustedes son más rápidos haciéndolo a mano, bueno, lo hacen a mano bien presentable y le toman una foto, ¿no? Y la foto la pegan en el Word. Pero si ustedes son más rápidos y son más claros haciéndolo en Excel, bueno, hay algunos que narran las cosas mejor escribiéndola en Word, otros no, haciéndola con lapicero. Eso lo dejo en libertad. Lo que sí tiene que ser claro, la foto no puede ser oscura, que yo tenga que estar descifrando lo que dice. No voy a estar descifrando, si no lo entiendo, lo paso como que no lo entiendo, ¿no? Y cabe al alumno ver las formas como presenta de una manera que se entienda lo que está haciendo. Tanto que sea legible como que que tenga orden, ¿no? Que tenga una secuencia que se... O sea, profe, disculpe, o sea, normal podremos tomar captura de lo que hemos hecho del Excel y ponerla en el Word, ¿no? Y en el Word ya explicarlo, ¿no? Así es. Ok. No, en el Word explicarlo si es que se pide explicarlo, ¿no? Si, ok. por ejemplo, esta planilla, yo si veo que está toda resuelta con los números que corresponden, las curvas que corresponden, no necesitan explicarme la curva, ¿no? Tal vez lo único que explicaría, que pondría sería la respuesta, ¿no? El valor de la subrasante correspondiente al terreno de fundación vial es de tanto, ¿no? Y si aplica o no aplica, en fin, lo que se esté preguntando. Pero ya toda la parte operativa solamente voy a chequear que sean los valores, que sean las curvas, nada más, ¿no? Pero eso en general. Yo suelo Profesor, pedirles disculpe. diagramas yo suelo pedir bastante diagramas de flujo
yo les recomendaría que estudien diagrama de flujo y diagrama de Ishikawa, porque muchos alumnos usan de forma arbitraria las herramientas de un diagrama de flujo. O sea, no tienen idea de cuándo usar un romo, por ejemplo. Lo usan porque lo quieren usar, nada más. Ponen un rectángulo, o si no, todo el diagrama de flujo lleno de rectángulos, ¿no? Entonces, eso también está mal, porque cada herramienta tiene su razón de ser. Hay algunos alumnos que sí me han impresionado algunas veces que manejan bien el Visio. ¿Han escuchado hablar del Visio, de ese software? El Visio es un software para construcción de diagramas de flujo. Naturalmente que el que está bien entrenado le va a poder sacar provecho rápido, pero si soy consciente que soy lento, no me voy a estar gastando el tiempo del examen tratando de entender cómo es el Visio, ¿no? Entonces lo hago a mano. Sí, adelante. ¿Preguntas? Sí, profesor. Lo que pasa es que usted al principio de la clase me comentó que me había mandado un correo con su número y, bueno, su mismo correo, pero no me ha llegado ese correo y no sé si es posible que usted me lo vuelva a mandar. Si usted desea, le paso mi correo nuevamente por acá para que... En todo caso, aquí en el chat, vuélvelo a escribir, porque de repente me he equivocado y he puesto algo que no es. Voy para chequearlo en este momento. ¿Puedes escribir tu correo en el chat? Sí, ahí voy. Ese es. Ese es, a ver, déjame ver. Tú eres Kenner, ¿no? Sí. Ya, Kenner, yo tengo U2017, 2017, a ver, espérate, 2017, 22, 21, 0, ¿no? 27, 22, me falta uno. 20, 17, 22, 21, 0. Ya, voy a tomarme 30 segundos para volverte a escribir, solo para asegurarme que lo tiene, ya, porque ese es el contacto con ustedes. El otro grupo sí va a confirmarlo. ¿Ya? Para que me pueda pasar los PPT, poner- porque mis compañeros ya están preocupados para la PC, entonces que necesitan los PPT por de eso las te digo, anteriores clases. yo hasta mañana no logro por algún motivo pasarlo o colgarlo, yo ya sé que tú me escribes y yo ya te paso a ti. Entonces, a ver, vamos a ver. A ver un momento. Ya te envié, a ver, ¿me confirmas, por favor? De mi bandeja ya salió. Aún no me llegó nada. No, ya, ahora sí me acaba de llegar. Ya lo tienes, ¿no? Sí. Ya, correcto. Entonces, así quedamos, ¿no? Caso que mañana pasan las horas y no está colgado en el aula, ya me escribes y yo te paso y todo. Ya, entonces tendré que esperar a ver si usted lo llega a subir al aula virtual o si no lo hace, en todo caso tendré que avisarle yo por WhatsApp, ¿verdad? Sí, correcto, así estamos quedando. ¿Me haces? Ok, ¿Ya? está bien. Ustedes mañana tienen que tener la información. Ya, ok, sigamos entonces. Bueno, entonces, ¿alguna consulta más sobre la PC?
Ya voy a Profe, entrar a otra disculpe, cosa. ¿el tiempo de duración de la PC cuánto es? Nos tomamos todo el tiempo de la clase. Generalmente mis prácticas calificadas son extensas, ¿no? No toman una hora, van de corrido. ¿Otra pregunta? Ok, vamos a compartir acá. Luis Antonio Aranda dice que un repaso. ¿Ese es de ahorita o es pasado ya? Este es de las... No, sí. ¿Un repaso de qué parte sería? De la parte del CDR, profe, del problema que expliqué en el Excel. No me quedó muy claro la parte de la corrección. De la corrección. No sé no sé si lo podría volver a explicar, por favor. Ya, a ver, voy a compartir acá, ¿no? Bueno, ahí estamos compartiendo el Excel otra vez. Y la corrección, sí, adelante. Sí, profe, ¿qué tal? Justamente sobre el tema de la PC1, como usted nos comenta que es fijo lo del CBR, ¿usted cree que nos puede enviar al delegado algunos problemas o si es que tiene PCs pasadas? Porque en el grupo hemos estado buscando para poder estudiar y conseguir una buena nota y no hemos encontrado en el tema de las PC de usted, ingeniero. No sé si nos podría brindar un Ay, material. yo he enseñado pavimentos hace años, no está, ya no, yo lo deben haber sacado. ¿Y el profesor anterior no enseñaba CBR? Bueno, ahí buscaré por ahí otro más que tenga. Lo que pasa es que tengo que tener tres diferentes para tres grupos, ¿no? Villa, San Isidro y Monterrico. Buscaré uno más. Sí, ingeniero, muchas gracias. Igual, si es que nos podría brindar material para poder tener un mayor conocimiento, ¿no? Y poder llegar mejor a la práctica. Ya, ok. Ya, a ver, entonces, rápidamente esto, porque si no, no vamos a salir de esto. Les decía que, con respecto a lo que es la corrección, les decía lo siguiente, ¿no? Nosotros acá tenemos todos los ensayos de CBR, ya las penetraciones que están acá en amarillo son datos, ¿no? Ya están dados las penetraciones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que cada vez que insertamos, metemos un molde en la prensa, buscamos saber qué cargas suscitan esas penetraciones, ¿no? El técnico busca, ¿no? Fijar qué carga le da tal penetración. Entonces, y hay dos penetraciones muy particulares dentro del CBR, que es la penetración a 2.54 milímetros y la penetración a 5.08 milímetros. Dicho de otra forma, la penetración a 0.1 pulgada y la penetración a 0.2 pulgadas. Entendemos que cuando hablo de qué cosa es penetración, aquí en el esquema a la derecha, ¿no? Eso que está en amarillo es el pistón y esta curva sería la línea de carga, ¿no? Entonces la línea de carga, que es la fuente de poder, va empujando al pistón y el pistón va penetrando. Cuando penetra 0.1 pulgadas dentro del material compactado, esa es una de las penetraciones, digamos, clave dentro de lo que es el CBR, porque a esa penetración es que se acaba midiendo el CBR, ¿no? Entonces, a la penetración de 0.1 pulgadas, ¿no? Se encontró para el material de California que para penetrar 0.1 pulgadas en el material compactado se necesitó 70.5 kilos por centímetro cuadrado. Eso fue para el material de California. Lo que está en morado es el material que traje de Ayacucho. Y en el material que está en Ayacucho, de acuerdo al ensayo que acabé de leer en la lectura, se dio que no fueron 70.5 kilos por centímetro cuadrado como en el caso del material de California, sino fueron
653 kilos para obtener esta misma penetración. Entonces, acá lo que se hace es una regla de 3, ¿no? Digo, para el caso de 0.1 pulgadas, lo pongo acá, ¿no? 70.5 lo declaro como en la carga estándar, porque es la carga de California, lo declaro como 100%. Y luego, 153 y dividido entre 19.3 para que las unidades se mantengan kilos sobre centímetro cuadrado en ambos lados, eso, ¿cuánto corresponde en porcentaje al 100%? Y inicialmente me dio 47%. Cuando reviso mi planilla de resultados, me doy con que no hay 47%, sino que salió 42%. Entonces comienzo a preguntar por qué esa diferencia. Y esa diferencia se da porque lo que no sabía era que había que hacer la corrección en el CBR. El CBR tiene dos tipos de corrección. Una que es la corrección estadística, que no depende de si el material es granular o si es fino, simplemente depende de la organización de los datos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una nube de datos, lo que busco es una curva que represente mejor a todos los datos, ¿no? Entonces, imaginemos que los datos están en la línea negra. De lo que no se trata es de juntar y unir la línea negra con los datos. De lo que se trata es de encontrar la línea que mejor represente a todo, la función que mejor represente a todos los datos, que en este caso, como ejemplo, puse la línea verde. Entonces, aquí en el eje horizontal, cuando tengo 0.1 pulgada de penetración, subo, pero subo hasta la línea que mejor representa a todos los datos, o sea, la línea verde, y a partir de ahí encuentro el valor de CBR. Y no a la línea negra, que es donde sí, efectivamente, ahí están los datos reales, pero no es la que representa mejor a toda la formación de datos. El hecho de no tomar la condición real, sino la condición de la tendencia, esa es lo que se denomina la corrección física. Estoy haciendo una corrección, ¿no? De la curva real me estoy saliendo a la curva de tendencia, ¿no? Esa es una corrección física, ¿no? Que esa se soluciona con esta rutina que tengo acá, ¿no? Que lo que hace es a la curva que es el resultante le da una función de ajuste, ¿no? Que ustedes ya la van a descubrir. Y la segunda corrección es la corrección física. Esa es inherente con mucha frecuencia a los materiales que son de tipo granular. Y los materiales que son de tipo granular, en general en pavimento, son los más usados, ¿no? Háblese de su rasante, su base, etc. Entonces, ¿de qué se trata acá? El pistón, igualmente lo tengo aquí apoyado. Antes de iniciar el ensayo, está apoyado y, como ven, en el apoyo, está apoyado en gravillas, en arenillas, en gravas. Entonces, lo tengo apoyado, todavía ni empiezo el ensayo y lo que va botando, lo que se va, digamos, estableciendo es una curva. Esta curva inicial, convexa, ¿no? Que lo que está mostrando es que la penetración está avanzando rápido y la carga casi no avanzó, ¿no? Señal que el pistón, dado que el apoyo, las gravillas se están reacomodando, entonces el propio pistón experimenta movimientos, pero no porque le haya puesto una carga al pistón, sino porque las gravillas se reacomodan y al reacomodarse, entonces el pistón experimenta movimientos. Esos movimientos, esas penetraciones sin carga, son las que se están acá dibujando, que se están dibujando en este tiempo inicial de la carga, ¿no? Lo voy a pintar acá, en este tiempo inicial de la carga, ¿no? Y luego, cuando ya pisa bien el pistón, recién se empieza a dibujar la tendencia de la carga convexa. Entonces, como somos conocedores que todos los primeros tiempos de esa carga cóncava, lo único que estamos originando es distorsión, lo que hago es de la tendencia, o sea, de la curva, de esta curva que es la real tendencia, de aquí bajo una tangente, y donde corta al eje horizontal, ese
va a ser mi nuevo 0,0 y ya no va a ser mi 0,0 el anterior. Ese cambio va a originar que todos los resultados también tengan cambios, ¿no? Porque móvil escala. Ese cambio es el que ha suscitado aquí que ya no se tenga como resultado 653, sino ya no 653, sino 576.5. Ese es el valor que se ha puesto acá. 576.5 reemplazando a 653. Vuelvo a hacer la operación, ya no me sale 47, sino me sale 42%. Coherente con el resultado que está impreso aquí como resultado de esta planilla solución. ¿Ok? Esa es la corrección física. ¿Entiende? Sí, profe, o sea, la corrección física, también lo puedo hacer ahí también, en el Excel, ¿no? También, claro, también. Sí. Y, profe, esa corrección física también tendría que hacerle para el 0.2 pulgadas también. Así es. Aquí como vemos en los gráficos, a ver, voy a borrar aquí esta. Yo les había dicho, a ver, un momento. Voy del Excel, ¿no? ¿Se logra ver que hay una corrección física o no? Sí, sí, profe. Ya, a eso me refiero. Mire, yo hace 2 años tuve un tesista que su tesis fue los impactos de la no utilización de las correcciones del CBR en pavimentos, ¿no? Y utilizamos una de las carreteras que he construido como parte de la investigación. Y dio el resultado que ahí nosotros trabajamos en 200 kilómetros en esa carretera. Y la diferencia que salía en el diseño era de media pulgada de carpeta asfáltica. O sea, esa era la diferencia de hacer la corrección y no hacerla. ¿Mm? Entonces, haciendo la corrección, ¿qué tenía como resultado? Tenía como resultado que se necesitaba media pulgada más de carpeta asfáltica. Si no la hubiese hecho, no se hubiese colocado esa media pulgada de carpeta asfáltica. Además de ser resistencia estructural, por otro lado también había un impacto económico, ¿no? Entonces, y si alguien dirá, media pulgada eso no es nada, sí, pero a ver, en el ancho de la carretera y en 200 kilómetros, es dinero, ¿no? Entonces o sea, bueno, ese fue el alcance de la tesis, ¿no? ¿Qué impacto técnico y económico tenía el hecho de no tener claro la necesidad de hacer las correcciones del CBR? ¿Se dan cuenta? De repente cuando veamos los trabajos finales, así, les voy a dejar para que revisen alguna de las tesis que he hecho de varias universidades, ¿no? Y una de estas fue eso, ¿no? Bueno, acá estoy trayendo a colación esa tesis por lo que estamos hablando del CBR. Entonces, porque ¿cuál es la realidad en obra? A veces los técnicos o no manejan las correcciones bien o piensan que eso no tiene importancia. Y tiene total importancia, ¿no? Justamente en esa tesis se hizo una medición de la importancia que tiene. Y para ustedes también va a tener doble importancia, van a aprender algo y también va a tener importancia su nota. Bueno, ya creo que está ahora sí más claro, ¿no? Voy a preguntar otra cosa, porque se están atrasando con respecto al grupo anterior que se avanzó más, ¿eh? ¿Avanzamos? Ingeniero. Sí, profe, está claro. Ok. Vamos a ver entonces otra cosa.
A ver, acá. Ya, la última parte del CBR es lo que se denomina juicio de valor del CBR. Entonces aquí, más allá de todos los beneficios que trae el ensayo del CBR, para qué sirve su importancia, también vamos a comentar algunas debilidades que tiene el CBR. Más allá de la principal debilidad que ya le hemos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Quién tiene un comentario de eso? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Hay una debilidad importante que se comentó en la clase anterior. Lo de la Ashtu, que no se podría hacer de frente el diseño. Ya. ¿Cuál era la razón fundamental? El módulo resiliente. Sí, veo que están en el camino, solo que me dicen palabras sueltas, no me comentan la idea completa. O sea, el ensayo ¿Quién puede comentar? no representa la realidad, profesor, por la carga dinámica. Ya, entonces, el CBR primero que es una carga de colapso, ¿no es cierto? O sea, lleva el colapso al Claro, material, ajá. ¿no? El CBR tendría que pasar sí o sí por el modo de resiliencia para que recién se pueda diseñar. Y tendría que estar al 95% del módulo del CBR, y recién se puede permitir para realizar el diseño en pavimento, según Ashton. Sí, correcto. Como dice su compañero, el problema con el CBR, primero que es una carga de colapso, ¿no? Y no es lo ideal diseñar para una carga de colapso, sino para lo que se quiere en pavimentos, es saber cuál es digamos, la carga última que permite una deformación máxima que pueda, una vez que se retira la carga dinámica, recuperarse totalmente la deformación. Entonces, eso ahí está configurado lo que es el módulo resiliente, o sea, trabajar en resiliencia, ¿no? Aplico, me retiro y luego se recupera, ¿no? Eso hasta dónde puedo avanzar tal que se mantenga ese comportamiento. Y esa situación es una carga dinámica, pues corresponde a un tipo de carga dinámica, ¿no? Una carga excitadora. Y el caso del CBR no lo tiene, ¿no? Es una carga monotónica, es una carga de penetración constante y que finalmente lleva una penetración y lleva al colapso al cuerpo de prueba. Y esa no es la manera como trabaja el pavimento al recibir a cada momento las cargas o los ejes equivalentes de los camiones. Entonces, por ese motivo, es que lo que Ashton ha establecido encontró una correlación entre ambos, ¿no? O sea, un puente que permita ir de un lado a otro, a pesar que en esa ecuación las dos son mediciones de diferente naturaleza, ¿no? Una es de colapso y la otra es de resiliencia. Ok, entonces ahí hay una debilidad, y es la más grande debilidad que tiene el CBR, que el tipo de energía, ¿no? El tipo de energía. Muy bien. Bueno, aparte de esa, también acá hay algunas que voy a comentar, críticas complementarias al ensayo del CBR. Entonces vamos a comentarlas rápidamente. Juicio de valor del CBR. El ensayo del CBR ha sido criticado por diferentes motivos, entre los cuales podemos destacar, ¿no? Uno, la eliminación del material mayor a 3 pulgadas que altera las propiedades del suelo. Tengamos en cuenta que en los moldes desmontables que hemos mostrado, la teoría indica que solamente se ingresan materiales pasantes a 3/4 de pulgada, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos tener en campo? En campo podría yo tener batiendo, por ejemplo, una surrasante que tiene partículas de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, de 1 pulgada, de 7/8, y todas ellas no ingresan al molde. Entonces la pregunta es, ¿esas partículas, esas componentes, proporcionan resistencia a la capa? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? O sea, todas esas componentes que no logran entrar al molde también hacen parte, ¿no? También proporcionan resistencia. Con lo que podríamos estar con el CBR
siendo conservadores, ¿no es cierto? Porque estaríamos tomando parte de la resistencia, digamos, estaríamos despreciándola, ¿no? Eso es por un lado. ¿Qué más? Después dice, la deformación a velocidad constante no corresponde a las condiciones de trabajo debajo del pavimento, ¿no? La objeción es cierta, pero a pesar de ella parece demostrado que la deformación a velocidad constante logra ser una medida de la resistencia al esfuerzo cortante. Aquí está asociado a la manera como trabaja la carga en el ensayo del CBR de laboratorio. Porque recordemos que el técnico tiene una manivela y va a velocidad constante, va dándole vuelta a la manivela, ¿no? 1.27 milímetros por minuto. Eso significa que a velocidad constante también el pistón va penetrando, ¿no? en el espécimen. Lo cual no es, digamos, no es una simulación acertada con respecto a lo que pasa en campo, ¿no? En campo, las cargas dinámicas no vienen a velocidad constante, ¿no? Llega una, podría solicitar irse y luego venir otra inmediatamente o venir otra después de un tiempo, ¿no? Y no podría ser la misma carga, cargas distintas. Entonces, hay mucho más variabilidad en las cargas dinámicas que no son representadas con esa manivela a velocidad constante. Sin embargo, esa misma, hay una astringencia ahí, dice, a pesar de eso, los resultados no salen, digamos, tan lejanos de las, o sea, salen dentro de lo que, digamos, resultan o surgen los resultados que sí permiten diseñar y permiten diseñar con seguridad, con tranquilidad y que sí ha dado resultados, mejor dicho, ¿no? A pesar que ahí no hay una buena simulación en esta número 2, sin embargo los resultados hacen con que se pueda validar. ¿Por qué? Porque las previsiones están dentro de lo que sí realmente se observa, ¿no? Entonces es coherente. 3. El ensayo tiene una gran dispersión, aunque el ensayo parece sencillo, sucede que hay que realizarlo con una técnica precisa y muy cuidada. Si se hace así, la dispersión obtenida es aceptable. Aquí también, esto mucho tiene que ver con el operador, ¿no? Normalmente, si ustedes tienen la oportunidad de entrevistar a técnicos para que ingresen a proyectos, técnicos de mecánica de suelo, una manera de una vez saber si es verdad o no es verdad, es preguntarle si sabe hacer un CBR sólido. No solo preguntarle, naturalmente pasemos al laboratorio y veamos cómo hace tu CBR. Y ahí uno podrá darse cuenta qué tanto el señor maneja la mecánica de suelos. Porque si no sabe usar la manivela, ahí nomás en ese detalle ya sale cualquier cosa. 4. Dice, el escurrimiento de la probeta realmente logra expulsar todo el agua para el caso de suelos finos compactados. Se emitirá el resultado en función de esfuerzos efectivos o esfuerzos totales. Respecto a esto, aquí yo ya había hecho un gráfico la vez pasada, con el grupo anterior, donde les puse la siguiente, digamos, disyuntiva, ¿no? Les decía que nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el molde con el suelo compactado, ¿no? Y luego tenemos un pistón que trata de penetrar. Cuando el pistón trata de penetrar, si yo acá ustedes recordarán el video, en el video del técnico, una vez que habían pasado los 3 días, extraía el espécimen con el molde de las cubetas de agua y lo escurría por 10 minutos, ¿no? Y después de eso lo pasaba a la prensa y hacía el ensayo. Eso, ok, material granular. Pero ¿qué pasa si son arcillas, material fino? ¿Será que al escurrir 10 minutos puedo retirar todo el agua en exceso de la matriz del suelo? Seguro que no, ¿no? Se va a quedar mucha agua atrapada ahí todavía. 10 minutos no basta. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que al hacer la penetración, en todo momento la respuesta
no solamente va a estar dado por este vector rojo correspondiente a las partículas del suelo, sino también gran parte va a estar dada esa respuesta por la presión de agua que quedó atrapada. Por lo tanto, si yo tengo como resultado, ¿no? Si no existiera, digamos, si solamente tomo en cuenta las partículas del suelo, seguro que el CBR me va a salir 5%. Pero si tomo la respuesta de las partículas del suelo más la presión de agua, probablemente no me salga 5 el CBR, sino me salga 10. Entonces la consulta que les hago a ustedes, ¿deberíamos tomar la presión de agua como participante de la respuesta estructural que da el material ante la carga solicitante? ¿Sí o no? A ver, voy a hacer una pregunta directa. A ver, ¿qué podría comentarnos al respecto Camila Senosaín? Den su idea, no tienen que acertar. Lo que sí es terrible que no contesten. Porque ahí me están diciendo, ¿sabes qué? He puesto mi asistencia, pero me he ido de la clase. Ese es el mensaje que me están dando cuando no contestan. En consecuencia, yo tomo nota. A ver, Camila, te escuchamos. Camila Senosaín. Ya, te vuelvo a hacer la pregunta. Estaba diciendo que aquí estoy, como ves, como estás mirando en la figura, ¿no? Dentro del molde, que está en negro, está el suelo compactado, pero hay gran cantidad de agua atrapada, porque es una arcilla. Entonces luego así, en esa forma, lo someto a la prensa, que es la carga P. El pistón va a tratar de penetrar. En todo momento el suelo se va a defender. ¿Cómo? Con las partículas del suelo, que está ese vector en rojo, pero también con la presión de agua que se ha quedado atrapada. Yo te digo, si considero el aporte de las partículas del suelo y de la presión de agua, probablemente me salga un CBR de 10%. Pero si considero solamente la participación de las partículas del suelo y no considero la presión del agua, el CBR de repente me sale 5%. La consulta que te hago es la siguiente, Camila. ¿Debería yo considerar la presión neutra, la presión de agua, como aporte estructural de ese suelo? Al final esa va a ser la subrasante. ¿La debería considerar como aporte estructural, sí o no? A ver, Camila, ¿podrías, por favor, a viva voz, sin estar escribiendo en el chat, decirme a viva voz tu comentario? Como les digo, no interesa si se equivoca, ¿no? Yo no, al contrario. Se equivocan, bueno, se equivocaron, está bien. Lo vuelvo a repetir hasta que lo entiendan. Pero si no está bien, si no contestan nada. Y tenemos el micrófono. No sé por qué no usar el micrófono. No lo entiendo. O está mal tu micrófono y bueno, si está mal, ok, te entiendo y no hay problema, pero lo anoto con cargo a que subsanes esa situación. Pero explícanos, ¿no? ¿Qué está pasando? Ten en cuenta que no logro verte, no puedo entender. Ya, ok, tu micrófono está mal, correcto. Entonces, como lo hago en todos los cursos que dicto, tomo nota, no hay ningún inconveniente esta vez,
pero queda el encargo que por favor subsanes para la próxima ese problema. ¿Ya? Entonces la próxima clase, que seguro no va a ser la siguiente porque es práctica calificada, pero la subsiguiente te voy a volver a llamar y ahí sí ya no va a ser válido que me vuelvas a decir que tu micrófono continúa malogrado. ¿Podemos quedar en ese acuerdo? Ok, a ver, entonces con otra persona, no hay problema, ok, listo, lo puedo entender hoy día. A ver, Juan Diego Tafur, ¿cuál sería tu respuesta? Pues ya 2 veces he repetido la pregunta, no creo que me vas a volver a decir que te vuelva a repetir, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta a la consulta que hice? Buenas noches, ingeniero. La verdad no estoy muy seguro, pero pienso que no se debería de considerar la presión del agua porque cabe la posibilidad de que discurra o se evapore y solamente quede lo que son de las partículas. Entonces, pienso que no se debería considerar. Aunque en ese momento Muy bien. sí ejerce, pero pienso que no se debería de considerar lo que es la presión del agua. Es correcto. En todo lo que es geotecnia, en general, a excepción de presas, en general, se trabaja, ustedes se acordarán de sus clases de mecánica de suelos o de geotecnia, no sé, en donde les he enseñado la teoría de esfuerzos efectivos, ¿no es cierto? Porque los esfuerzos efectivos, digamos, es con lo que siempre contamos. ¿Con qué contamos? Contamos con las partículas del suelo, que si son de índole granular, entonces esos esfuerzos se van a generar por fricción, ¿no? Y si son de índole cohesiva, ese aporte estructural se va a originar por la atracción química, y si es mixto, por ambas cosas, ¿no? Entonces, ahí se generan los esfuerzos efectivos. Pero, con lo que no podemos contar, como bien dice su compañero, es con confiarnos en que esa presión neutra, en que esa agua va a estar ahí, ¿no? Entonces, yo diseño para 10 años, no podría pensar que el agua va a permanecer ahí. Sí, adelante, Dalin, te escuchamos. Sí, profesor, buenas noches. Le quería hacer una consulta. Supongamos que estamos diseñando una carretera en unas zonas que tienen presencia de lluvia, como por ejemplo sería ceja de selva, ¿no? Donde siempre existe lluvia, nunca existe una estación estable, ¿no? Para decir que va a existir presencia de sol en grandes temporadas, que va a haber una evaporación, como dice mi compañero. Entonces, existe la posibilidad de que la presencia del agua siempre esté presente en la carretera, ¿no? Por ende, pienso que ahí sí, quizás sí se debería considerar el esfuerzo neutro o no. No se debería considerar porque es errático, ¿no? Puede llover y luego después sale el sol. Entonces, y los carros van a estar pasando a toda hora, no solamente cuando llueva, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, una vez que la capa está compacta, bien compacta, ¿no? El agua es más difícil que ingrese, ¿no? Por donde sí puede ingresar es por el subsuelo, ¿no? Cuando hay digamos, niveles freáticos que están suspendidos o están subterráneos, podrían algunos filetes de agua ingresar a la subrasante y por capilaridad, si el material es arcilloso, comenzar a subir, ¿no? Y con esto hacer que caiga la óptima, cae la densidad, si la óptima ahora, la humedad óptima ahora es mayor a la óptima porque hay más agua, entonces cae la densidad, si cae la densidad cae la compactación y si cae la compactación cae el CBR. Entonces el agua de hecho no es confiable, ¿no? Así lloviera, si llueve torrencial o si llueve, o sea, primero que el agua se necesita dosificado en la óptima, no un aguacero, porque eso al contrario hace que la compactación caiga, ¿no? Y segundo, de hecho, no lo podemos controlar, ¿no? Yo no puedo pensar que voy a diseñar pensando en el aporte del agua para un diseño de 10 años. No tengo el control, no sé si va a subir, va a bajar, va a haber agua, no va a haber menos, va a haber más. Con lo que sí puedo contar son con las partículas del suelo, trabajando en la humedad óptima. Eso es con lo que sí se puede contar, ¿no? Entonces, el agua no es confiable, no es confiable. No nos lleva a tener diseños que podamos decir, bueno, con este diseño tengo previsto cualquier situación, ¿no? Por eso el agua en geotecnia generalmente no se
no se diseña para esfuerzos totales, sino siempre para esfuerzos efectivos, o sea, no tomando en cuenta la participación del agua, a excepción de las presas, ¿no? Todo lo que es presa sí, porque ahí hay que poner varios escenarios, ¿no? Cuando la presa está vacía, cuando está media llena, cuando está a tope, en fin. ¿Qué dice Anthony? No logré leer cuál era tu comentario. Acá lo leeré. El CBR con partículas de suelo y agua, ¿cómo? El CBR con partículas de suelo y agua es del 5%. No. Yo estoy poniendo, primero que estoy poniendo un ejemplo, y no estoy diciendo que porque le pongo agua el CBR va a valer 5%, eso solo fue un ejemplo, ¿no? Lo que estoy tratando de mostrar es que es nada más, sin tomar en cuenta los valores, lo que estoy haciendo notar es que si yo considero que el agua tiene aporte estructural, voy a acabar pensando que el terreno de fundación tiene un valor, por decir algo, alto, ¿no? 10%, cuando la realidad no es esa. Eso es si es que yo siempre contara con el agua, ¿no? Pero no es que esté tomando esos valores como valores asociados al agua, es un ejemplo nada más. Tendría que medirse naturalmente y dependería del tipo de suelo, ¿no? Ok, entonces, ok, seguimos, ¿qué estábamos? Bueno, ese era el comentario con respecto al número 4. Continúo. A ver un momento. Seguimos. Dice 5. Por otro lado, el tiempo de saturación ha sido muy discutido para el caso de suelos de saturación lenta. La duración de la inmersión tiene el peligro de ser insuficiente. Para suelos más granulares se alcanza la saturación en el laboratorio, pero que en la práctica no se produce. El ensayo en este caso puede conducir a diseños de pavimentos con espesores excesivos. Sexto, en suelos muy deformables no es recomendable calcular el CBR correspondiente a 0.1 pulgadas de penetración. Es preferible adoptar el CBR correspondiente a una penetración más elevada de 0.2 pulgadas. Séptimo, en zonas áridas los suelos están a menudo lejos de alcanzar la saturación. Muchos laboratorios han intentado encontrar una especificación que permita evitar la contradicción aparente de determinar el índice del CBR en condiciones de saturación. Pero se ha llegado a la conclusión que el índice del CBR sufre una caída brusca alrededor de un contenido de humedad alcanzado en épocas de lluvias. Por esta razón, la opción del CBR en condiciones de saturación parece justificada. En todo caso, es recomendable tener en cuenta las condiciones pluviométricas locales. 8. Si la muestra de suelo proviene de zonas desérticas en que se asegure que las precipitaciones anuales son inferiores a 50 milímetros o no neva, se puede eliminar la saturación. Y 9. En suelos finos o granulares que absorben fácilmente humedad, se permite un periodo de inmersión más corto, de no menor de 24 horas, dado que se ha demostrado que con este periodo de tiempo no se verán afectados los resultados. Muy bien, ese era como el juicio de valor con respecto a lo que es el CBR. Vamos a entrar rápidamente a lo que es la segunda parte de este mismo tema, que corresponde a lo que es la deformabilidad. Recordemos que habíamos hablado que hay 3 factores importantes a estudiar en el terreno de fundación vial, ¿no? Necesitamos que tenga suficiente resistencia, necesitamos que sea poco sensible a las deformaciones y necesitamos que el terreno de fundación, estas 2 condiciones las mantenga de forma sostenible. Veamos la deformabilidad. Dada la naturaleza de los materiales que conforman las capas del pavimento, la deformabilidad es el parámetro que suele afectar en mayor magnitud al terreno de fundación que al pavimento propiamente dicho, y dentro de este a la subrasante, capa inferior que es mucho más deformable que las capas superiores. Así, las condiciones de deformabilidad interesarán principalmente a niveles relativamente profundos, ya que es común que las capas superiores tengan niveles de deformación tolerables aún para los altos esfuerzos que en ella actúan. En pavimentos flexibles,
Las deformaciones tienen importancia desde dos puntos de vista. Deformaciones excesivas que se asocian a estados de colapso y deformaciones que complican el funcionamiento aunque no hayan alcanzado niveles de colapso. ¿Qué son deformaciones? ¿No? Las cargas de tráfico producen en el pavimento deformaciones elásticas, que son de recuperación instantánea, y deformaciones plásticas, que se caracterizan por permanecer en el pavimento después de cesar la causa deformadora. Bajo carga móvil y repetida, la deformación plástica tiende a hacerse activa y puede llegar a alcanzar valores inadmisibles. Estas son algunas de las razones que colocan el parámetro deformabilidad como el sensiblemente más crítico en pavimentos flexibles. Es frecuente que el comportamiento esperado del terreno de fundación se refleje en forma decisiva en el pavimento flexible. Un caso típico es el problema de pavimentos flexibles cimentados en terracerías conformadas por terrenos de fundación de tipo blandos y compresibles, los que seguramente sufrirán deformaciones principalmente por consolidación de suelos. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? de trabajos que hemos hecho en las cuales se hacía la excavación hasta el nivel de subrasante, de acuerdo al diseño geométrico, y luego encontrábamos estos materiales que de acuerdo al expediente decía que había que escarificarlos, conformarlos, batirlos y compactarlos, lo cual de hecho no aplicaba, ¿no? Y había que demostrar que estos materiales efectivamente son inadecuados. Acá hay otros ejemplos más de Cajamarca, de la selva de Cajamarca y de la frontera entre Cusco y Arequipa, ¿no? El término suelo blando denomina los suelos cuyas propiedades físico-mecánicas son alteradas por agentes externos, tales como el agua, con lo cual se tornan inestables, de baja capacidad de carga y que no son factibles de compactar debido a los cambios de forma y volumen que presentan cuando se aplican a fuerzas externas, susceptibles a deformaciones. Condiciones mal drenadas, pampas de puna. Las pampas de puna, ¿qué son? Son acumulaciones de agua formando bofedales sin posibilidad de drenaje, topografía plana. Las condiciones de drenaje y su drenaje de la vía son uno de los puntos más importantes para definir tanto la vida útil de un pavimento como su necesidad de conservación. El proyecto de estos elementos debe considerarse como formando parte del diseño del pavimento, pues forma con él un todo integral e inseparable. Estos sectores, que como ven son bien altos, son abras, son pases altitudinales, la topografía suele ser subhorizontal y el clima es extremo. Entonces las tormentas eléctricas, las nevadas, etcétera, hace con que haya gran acumulación de agua. Y eso, a su vez, con los suelos finos, forma estos bofedales, ¿no? Que son de hecho contraindicados dentro de lo que son los materiales para uso de pavimentos. Condiciones mal drenadas en pampas de puna. Sin embargo, existen situaciones en las que los materiales de fundación están conformados por mezclas cohesivas de permeabilidades muy bajas y en estado saturado, sin posibilidad de drenaje, sin soporte, totalmente inadecuados. Aquí las obras de subdrenaje no serán capaces de lograr que el agua abandone el estrato impermeable saturado, tornándose el proceso de consolidación un proceso lento y demorado en el tiempo, coherente con la naturaleza cohesiva e impermeable del estrato, por lo que tendrá que implementarse una solución en paralelo que acompañe a las obras de subdrenaje. Por lo tanto, es razonable pensar que una adecuada resistencia de los suelos al esfuerzo cortante es un requisito inherente en un terreno de fundación vial, aún para los casos en los que los niveles de esfuerzos que a ellos lleguen a través de todo el espesor protector que constituye el pavimento queden en general por debajo de la capacidad de carga del colapso para cualquier material de fundación en el que pudiera pensarse. La deformabilidad es un requisito básico para la aceptación o rechazo de un material de fundación, condicionando su buen comportamiento como soporte en un pavimento. Será fundamental desarrollar todos los conceptos que contribuyan a verificar que el material de fundación sea poco deformable. Por otro lado, también tenemos no solamente los pavimentos o los terrenos de fundación son deformables y el que son finos. También existen situaciones donde existen terrenos de fundación viales deformables, estando compuestos de gran cantidad de fragmentos grandes y medianos.
¿no? Que pueden constituirse deformables estructuralmente debido a las dificultades constructivas que presentan para darles el necesario acomodo y compactarlos adecuadamente. Es decir, materiales de pura grava, con muy poco fino, muy poca arena que envuelva, que confine, también se torna en un material, en una capa deformable. Es así como se constituyen lo que en geotecnia se llaman los falsos rellenos. Y la durabilidad, ¿no? La durabilidad, como vemos aquí, también estas son obras que hemos hecho en el Callejón de Conchucos, donde se nos pedía que hagamos el corte con la excavadora, y habiendo llegado al nivel de su rasante, escarifiquemos, batamos, compactemos, pero el carbón, de hecho, es un material totalmente inadecuado, ¿no? Apenas se le echa agua y se bate, se convierte en un jabón. Entonces, son materiales que tienen tan cantidad de materia orgánica, y acá a la izquierda peor, están las turbas, que son desechos de animales y vegetales. Esos definitivamente no sirven y están totalmente contraindicados para cualquier uso en pavimentos, incluyendo, por supuesto, el terreno de fundación. Comentarios. El problema más grave de los materiales que constituyen un terreno de fundación se tiene cuando estos están formados por suelos compresibles y arcillosos. Estos suelos, especialmente los de compresibilidad alta, presentan características de deformabilidad tan desfavorables que su uso debe descartarse. El panorama se complica aún más si los suelos son orgánicos, tal como las arcillas orgánicas o en el extremo las turbas, que por excelencia son desaprobadas para utilización en obras de ingeniería. Entonces, técnicamente, queda definido como suelo inadecuado los suelos orgánicos, turbas, suelos blandos y todo suelo que, de acuerdo a su estado, no cumpla los requerimientos expresados en las especificaciones técnicas resultantes de la verificación del pavimento con la versión de Ashton. Por otro lado, en nuestra norma, el eje 2013, se indican los materiales adecuados que pueden ser usados como rellenos, en este caso, para mejorar el terreno de fundación de un pavimento. Están nuestras normas, que ya les he dicho que deben de bajárselas. Y dentro del eje 2013, en el capítulo de movimiento de tierras, en la sección terraplenes, es que se encuentran las especificaciones para materiales de relleno, ¿no? Por ejemplo, Corona refiere a la subrasante, que tiene como tamaño máximo 3 pulgadas y con índice de plasticidad máximo de 10%, siendo el desgaste de Los Ángeles máximo de 60%, y estos son los materiales que califican para su rasante A1A, A1B, A24, A26 y A3. Este es el cuadro de especificaciones. Yo les invito a que lo vean en el eje 2013. Entonces, sin embargo, es muy importante anotar que la normativa anterior se presenta como reglas de criterio y no como reglas rígidas, pues existen muchos factores circunstanciales que influyen en el comportamiento de un material para cada caso y su calificación de adecuado o inadecuado. El criterio para definir la calidad de un terreno de fundación no puede ser ajeno a la intensidad del tráfico y principalmente a las condiciones de humedad y dificultad de salida del agua del terreno de fundación, compuesto, por ejemplo, por una matriz arcillosa, arena arcillosa, limón arcilloso, etc., en la que la componente de humedad permanente de la misma, sumada al sensible comportamiento plástico de la matriz arcillosa, determinará notablemente la sensibilidad del material a sufrir deformaciones considerables, visualizarse en fisuramientos y agrietamientos. Estas son otras vistas de suelos de materiales finos, ¿no? que son contraindicados como terreno de fundación. Aquí están algunos soportes que se necesitan para evaluar el terreno de fundación, como es la teoría, las especificaciones técnicas, códigos internacionales, ensayos in situ y en laboratorio, y la observación propiamente dicha, ¿no? Las fallas localizadas, el progreso y el entorno geotécnico hidráulico y los ensayos complementarios de deflectometría. Bien, nos vamos a quedar en este punto, porque no quiero explicarlo tan rápido, pero la práctica calificada quedaría hasta los soportes, ¿no? Ya la evaluación
de material adecuado o inadecuado ya queda para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Ya. Listo, chicos. Ya los dejo, entonces ya les comparto las diapositivas y ya nos vemos en la próxima semana en la primera PC. Hasta luego. Sí, adelante. ¿Alguien quiere preguntar? Ya, listo. Muchas gracias, adiós, hasta luego.